Aprovechando que queremos avanzar en el flujo de programación de nuestros scripts, vamos a ver dos elementos, dos fuentes de información también muy interesantes, puesto que, tal y como dijimos al principio, dentro de la comunidad de Unity tendremos mucha información y una comunidad de desarrolladores muy activa. La primera de ellas es el path de aprendizaje de de Unity, perdón, que cuando os dais de alta con vuestro ID os aparecerá pues ese Unity Learn y entre ellos pues hay muchos vídeos, muchos documentos. Hemos estado utilizando el manual de aprendizaje. Aquí, como podéis observar, pues tenemos también ese manual dentro de las sentencias condicionales if, pues un vídeo explicándolo y un trozo de código que va a venir muy bien en nuestro aprendizaje como refuerzo, como también ese código de ejemplo que podemos utilizar. La segunda fuente de información es justamente la comunidad, el forum de la comunidad. Aquí yo he hecho una pequeña búsqueda de if, else if, y aquí una de las preguntas que realizaba un compañero, pues una persona que está comenzando a programar y que realizaba un if, else if que claramente es correcto, pero que no es la mejor forma, y en una de las contestaciones pues le indican que por qué no realiza la estructura de if, else if, else if, else if, else. Bueno, estas dos fuentes pueden ser muy útiles justamente para nuestro aprendizaje y para poner además contenido dentro de nuestro código. Vamos a hacer un ejemplo de ese if, else, un ejemplo con una escena donde nosotros tenemos implementado pues justamente ese jugador dentro de nuestra escena que ya habíamos realizado antes, pues algunos que otros scripts, y acabamos de incluir, pues ahí tenéis un cubito pequeño que es justamente nuestra llave. Ahora lo veremos, que se denomina llave en su name y que vamos a utilizar para abrir esta puerta que hemos desactivado justamente hemos no desactivado. ¿Veis? Lo hemos comentado para que no esté desactivada y que justamente cuando toquemos ese cubo en onCollision Enter pues podamos abrir. Muy bien. En principio este script lo vamos a poner en nuestro personaje. Evidentemente lo podríamos haber puesto en el cubo y hubiese sido mucho más sencillo, pero lo que queremos es practicar con el if, else. Por lo tanto, vamos a colocar ese if, y si el collision, como decíamos, como hemos utilizado en otras ocasiones, lo más recomendable es que vayáis justamente al script, y el collision justamente nos daba ese game object que nos va a permitir justamente también saber cuál va a ser el objeto que estamos tocando o nos está colisionando. Pues vamos a guardarlo en una variable nueva que se denomine game object, por ejemplo, eh, objeto colisionado, y que va a ser este collision.GameObject. Bueno, pues ya lo tendríamos justamente para utilizarlo directamente dentro de mis ifs. ¿Qué decíamos? Si este objeto colisionado .name es igual a llave, puesto que así lo hemos llamado, ahí sí vamos a justamente abrir esta salida. Esta salida vamos a capturarla, vamos a desactivar también de esta zona de aquí. Vamos a capturarla igual que realizábamos en este start, en este main camera, y para ello vamos a necesitar un game object salida. Vamos a nuestro inventario, vamos a salvar game, vamos a nuestro inventario, vamos a justamente crear ese game object salida. Cuando generemos el objeto, fijaos que estamos copiando de la cámara al objeto personaje justamente el mismo código que no estamos utilizando ahora en la cámara.
cuando generemos el objeto, vamos a quedarnos con ese objeto salida principal. Muy bien, ya lo tenemos guardado, además lo tenemos guardado a nivel de clase, por lo tanto, aquí también sería utilizable. ¿Qué vamos a realizar? Pues el último paso, que es el de desactivar o abrir nuestra puerta. Muy bien, ya lo tendríamos totalmente finalizado. Es decir, cuando colisionemos con un objeto que se denomine llave, cuyo name es llave, pues desactivamos la puerta. Si no, lo que haríamos sería simplemente hacer un debug.log no es la llave. Es decir, cada vez que nuestro personaje impacte con cualquier objeto, sacará no es la llave. Podríamos haber tenido dentro de este script que hemos denominado inventario muchos más elementos a elegir o muchos otros elementos que hiciesen otras acciones. ¿Cómo lo hubiésemos hecho? Pues directamente con ese else if. Fijaos que si vamos a la documentación que os he enseñado antes, tendríamos este else if y podríamos poner otra condición como hemos puesto en el if. Las condiciones se ejecutan de arriba a abajo secuencialmente. If, else if, else if, else if, podemos poner tantas como queramos y else como última opción. Bueno, pues nos vamos a nuestro script y decíamos que podríamos haber puesto else if, otra condición y ese else, pues por ejemplo, como no hay ningún otro objeto que se denomine como lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, cerrar y pues otro debug, otro log que fuera cerramos puertas. Muy bien. Bueno, hemos hecho un pequeño ejemplo, vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo funciona. Volvemos a decir, cuando cuando colisionemos con ese cubito que se denomina llave, activaremos la salida, que la tenemos al lado, y cuando no sea ese cubo que se denomine llave, pues aparecerá ese no es llave. Volvemos a nuestro escenario. Vamos a salir de nuestro prefab. A nuestro personaje le hemos incorporado este script que se denomina inventario y solo nos faltaría lanzar el juego. Fijaos que aquí tenemos la llave, ese cubito. Muy bien, vamos a lanzarlo y vamos a ver cuál es el resultado. Sacaremos por pantalla console. Sacamos consola y como podéis observar no es la llave, es decir, ya para comenzar ha sacado ese mensaje puesto que no era la llave. Si nosotros colisionamos con cualquier otro elemento, vuelve a aparecer no es la llave, es decir, está ejecutándose perfectamente el script. Si colisionamos contra la pared, no es la llave. Si colisionamos con las escaleras, no es la llave. Si colisionamos, ahora veis también, me he caído, si vemos también que la salida está totalmente cerrada, el script de entrada de la cámara pues no ha actuado, no la ha desactivado, y si yo colisiono, ¿veis? Me ha desactivado justamente la salida y ya podría salir por esa zona. Bueno, un script muy sencillo, pero que también nos ha permitido pues dar ese pasito más sobre programación dentro de Unity.